Muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan nuevamente en este espacio de los martes para aprender, para estudiar y profundizar en el proceso de la autoconciencia de la psicología astrológica. Muy buenas tardes, Adi, ¿cómo estás? Martín, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que van ingresando en este momento a este espacio. Vamos con mucha alegría a continuar compartiéndoles sobre el tema de los aspectos y el color de los planetas. Ese es un tema muy interesante que poco se profundiza en el estudio de la astrología y que permite observar en profundidad el funcionamiento detallado en cada persona de los planetas. Les pedimos que tengan sus cartas a mano, que saquen mayor provecho de esta información que les va a ser muy útiles para entender su forma de actuar, su forma de relacionarse consigo mismos. Bien, entonces pasamos entonces a compartirles la presentación. Vamos a tratar el tema del color en los aspectos, cómo se relacionan los planetas entre sí a través de los aspectos o cómo se, se modifican las cualidades planetarias o se modulan las cualidades planetarias dependiendo el color del aspecto que reciban, dependiendo el aspecto también que tengan. Eso define una cualidad energética del planeta y lo que busca es generar una combinatoria energética dependiendo de las cualidades planetarias, el color mismo, el aspecto y el lugar, el signo y la casa donde se encuentren. Vamos integrando. Muy bien, la clase de hoy van a encontrarla mucho más detallada en el libro Los planetas órganos de función de Bruno y Luis Huber. Como les hemos repetido en otras ocasiones, lo pueden bajar gratuita y a la vez legalmente del sitio que aparece en la imagen www.api-en-la-mitad-ediciones.com y está en las páginas 197 hasta la 213. ¿Por qué les señalamos estas páginas? Porque es importante que vean todos los planetas están ahí colocados en los diferentes tipos de aspectos y de color y descrita la forma en que ellos reaccionan. Nosotros solamente vamos a mencionar algunos ejemplos, pero para que ustedes puedan profundizar, les estamos diciendo, vayan directamente a la página, de la página 197 a la 213 de este libro, y van a encontrar una descripción maravillosa que no se encuentra en ningún otro libro de astrología, porque es una especialización que se hizo dentro del método Huber para entender el comportamiento humano. Va a ser de gran utilidad este tema para todos nosotros. Personalmente le he sacado mucho provecho cuando pude entender y observar mis planetas de acuerdo a los aspectos y el color que reciben. Muy bien, entonces, como les decíamos hace un momento, el funcionamiento de los planetas depende del color de los aspectos que recibe, es decir, no solamente de la cualidad planetaria como tal, sino que va a haber una modificación en su funcionamiento dependiendo el tipo de aspectos que llegue al planeta. Y según el color de estos aspectos, el planeta puede ver reforzada su cualidad o lo contrario puede verse debilitada, es decir, un planeta que tenga una gran fuerza a través de un aspecto que genere una disminución, diríamos, de esa capacidad de impulso podría verse debilitado en su expresión o también podría incluso modificar, hacer modificaciones a la cualidad planetaria. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Esta va a ser una clase al comienzo teórica y les vamos a pedir el especial cuidado de tener en cuenta porque vamos a expresar en estos planteamientos a grosso modo una teoría, una parte teórica y luego vamos a entrar a ver en ejemplos prácticos como lo hacemos en nuestras clases. Y el mejor ejemplo práctico son las cartas que ustedes tienen a mano. Empecemos por las conjunciones.
atrás, hace unas clases, empezamos a hablar de las conjunciones y surgió de parte de algunas personas la pregunta, ¿y qué pasa cuando hay varios planetas en conjunción? ¿Qué pasa cuando hay un estelium? No solamente cuando hay un estelium, ¿cómo es que funcionan las conjunciones? ¿Qué es una conjunción? Ya sabemos que una conjunción es un aglutinamiento de fuerzas, un estado potencial. Son dos planetas que están a una distancia de 0 grados o un poco más, entre 0, 6, 7 grados, dependiendo del orbe que manejemos. Entre los planetas van a volverse una simbiosis. Entonces las conjunciones, no es lo mismo tener una conjunción Marte-Plutón que tener una conjunción Venus-Júpiter. Tiene otro tipo de energía. Esto hay que trabajarlo a fondo para poderlo entender, para poder saber, porque las conjunciones plantean retos. ¿Cómo las desarrollamos? ¿De qué manera podemos sacarle provecho? Y necesitamos saber qué tipo de energía producen, porque una conjunción entre dos planetas generan un nuevo tipo de energía. Es como si fuera, perdónenme en el ejemplo, como si yo tengo café y leche. Cuando los mezclo no es café y leche, es café con leche, es un nuevo producto. Eso es una conjunción. Y para poderlas desarrollar necesitamos tiempo. Entonces, con las conjunciones, necesitamos entender que son cualidades que están latentes en estado germinal, como dice ahí, y que se pueden quedar en latencia toda la vida sin desarrollar. Por eso necesitamos entender qué hay ahí y cómo desarrollarlas. Segundo, estas conjunciones, como son una simbiosis, estos planetas no actúan solos por sí mismos. Necesitan de la ayuda de otros planetas. ¿Cuáles planetas? Los que tienen aspectos, los aspectos de los dos planetas en conjunción, ellos reciben, si reciben aspectos de otros lados, de otros planetas, son de gran ayuda. Ese planeta que hace un aspecto a los planetas que están en conjunción, sean 2 o 3 planetas en conjunción, se convierte en un catalizador, en algo que empuja, que acelera el movimiento, porque la misma conjunción, al ser una simbiosis, no se mueve y se puede convertir en un estado paralizante. Entonces, vamos a tener en cuenta esos aspectos que ayudan. Y tercero, para interpretar las conjunciones debemos comprender el modo en que los planetas que están funcionando, que están fusionados, de qué manera se comportan y qué tipo de energía van a desarrollar. Entonces, inicialmente, si una conjunción está compuesta por dos planetas de la misma cualidad, eso va a hacer que la cualidad de cada uno se vea reforzada. Es decir, que es como una sumatoria, ¿no?, de energía. En el caso de una conjunción, es decir, donde haya una conjunción donde estén dos planetas masculinos, llámese Plutón, Sol o Marte, ¿no? Es decir, en una conjunción donde pueda estar, por ejemplo, Plutón en conjunción al Sol, o Marte en conjunción al Sol, o Plutón en conjunción a Marte, o quizás los tres planetas en conjunción también. Se trata de tres planetas que tienen la misma cualidad, es una cualidad cardinal, masculina, dirigida hacia objetivos de muchísimo impulso y por consiguiente son planetas que siempre van a estar mostrando su energía vital, su fuerza. Son planetas que buscan crear cosas nuevas, que buscan irradiar, que trabajan en base a metas, a lograr objetivos. Tienen una energía muy, diríamos, expansiva y por consiguiente también incluso podría ser planetas que generen conflicto en un momento dado o que busquen de alguna manera romper obstáculos o crear cosas nuevas. Incluso destruir las cosas también puede por su energía intensa, por esa energía de esta cualidad masculina. En este caso, el color de esta conjunción sería de un color rojo, se clasificaría de ese color por la cualidad de este color. En la carta van a ver que la conjunción siempre va a tener el color que aparece aquí en el título, este color naranja entre los dos planetas, pero las cualidades planetarias van a dar como resultante una cualidad de color roja en el sentido de la energía que se conjuga entre estos dos planetas. Muy bien, ¿qué pasa ahora cuando la conjunción es entre los planetas llamados femeninos?
como el caso de Urano, Saturno y Venus. Estamos hablando solamente del ejemplo de planetas conjunción Saturno-Venus, Urano-Saturno, o Urano-Venus, o Saturno-Urano-Venus, solamente en ese caso. Como estos son planetas que tienen una capacidad de buscar la seguridad, y van a decir en algún momento, ¿y cómo así que Urano busca la seguridad? Sí, Urano busca la seguridad en lo nuevo, en lo diferente. El mejor ejemplo de esto es la tecnología y la ciencia. Siempre estamos, el último iPhone, el último computador, aunque no lo sepa manejar, es el último y me está abriendo un campo hacia lo nuevo. Es decir, que Urano, ojo con este concepto, sí busca la seguridad en lo nuevo, en lo diferente. Saturno busca la seguridad, al igual que Venus, en lo conocido, en lo estable, en lo predecible. Entonces, ¿qué pasa si la conjunción es entre estos tres planetas? Estamos hablando Urano, Saturno, Venus. El comportamiento es muy receptivo, es un comportamiento adaptable, flexible, que busca la energía femenina de estos planetas. Y vamos a hablar de que Urano es un planeta femenino en el sentido arquetípico, no en el sentido del femenino que conocemos de la mujer o de la madre, sino como la madre, el gran útero cósmico de donde sale la creación, que eso es la inteligencia creativa de Urano. Entonces, esta combinación de estos tres planetas genera una motivación de buscar construir estabilidad, construir, eh, eh, mantener o mejorar lo existente. Es decir, que funciona mucho el principio fijo de estabilidad, de buscar orden en lo nuevo a través de Urano, o de buscar mantenerlo establecido a través de Saturno, o de buscar mantener el confort o mejorar el confort cuando está Venus. En este sentido, estos tres planetas, la energía es un tipo de energía fija que se mezcla entre ellos, generando una dinámica de querer aportar una construcción o crear formas o materializar formas que generen ese tipo de estabilidad, según, hablamos de estabilidad, según el concepto y la conciencia de la persona o de la organización de la cual estamos mirando la carta. Digamos que son básicamente visiones desde el método Hoover, ¿no? Esta visión, esto podría estar en disonancia con otras visiones, pero pues tiene una lógica desde la parte de esta metodología, eh, haciendo alusión a lo que es la psicología astrológica como tal. En una conjunción donde estén juntos dos planetas neutros, llámese la Luna, Mercurio, Júpiter o Neptuno, la tendencia es a que estos planetas funcionen en la carta buscando la comunicación, buscando la sensibilidad, la percepción, la receptividad, la interconexión con el entorno. Es decir, se van a ver potenciados los dos planetas, las dos cualidades, en la búsqueda de la interconexión con el exterior, con los demás. Incluso puede darse la parte fantasiosa, por ejemplo, en una conjunción entre la Luna y Neptuno. La Luna se vería reforzada por la Luna que es sensitiva, se vería reforzada por la cualidad neptuniana, que es fantasiosa, idealizada, eh, diríamos, que busca de alguna forma ilusionarse o elevar la condición, diríamos, espiritualizar de alguna manera la luna, romper los límites en la parte emocional. Y así las combinatorias distintas entre los planetas neutros, es decir, en el caso de la Luna y Mercurio, se va a ver reforzada esa capacidad de curiosidad o esa intensidad en la necesidad de comunicar, una necesidad sensible de comunicación. En el caso de Júpiter-Neptuno se vería reforzada esa cualidad observadora o de mirar, de poder abrirse sensitivamente al entorno o esa cualidad de servicio. Entonces, en el caso de los planetas neutros hay una cualidad sensitiva y cuando dos, tres o más planetas, si todos son sensitivos, se encuentran, va a haber esa tendencia.
a estar abiertos al contacto y a la intercomunicación. La siguiente tabla fue desarrollada por Bruno Huber en el año 1992 después de muchísimos años de investigación. Bruno Huber, Luis Huber, su esposa, y Michael Huber optaron por verificar sistemáticamente, inclusive con estadística, comprobando directamente con las personas para poder desarrollar y poder entregar un método confiable. No solamente se cayó en un conocimiento de alguna manera especulativo, como decir tal planeta es tal cosa, tal otra, sino verifiquemos si eso en la práctica es así. Y cuando no correspondía, como en el caso de las conjunciones, a los supuestos que se nos había enseñado o entregado del pasado, o no existía información, ellos tomaron la decisión de verificarla sistemáticamente en muchísimos casos, no uno, dos o tres o cuatro, en miles de casos, para poder establecer claramente cómo funcionan estas conjunciones. Esta tabla fue desarrollada o se determinó de desarrollar en el año 1992. Es complejo entender la energía de las conjunciones, porque cuando hablamos de una conjunción no hablamos de dos planetas ya, hablamos de una fusión. Cuando hablamos del padre y de la madre de una pareja que tienen un vínculo, una relación sexual y generan un hijo, ya no es el papá y la mamá, es el hijo. Eso pasa con las conjunciones, es un estado potencial donde los dos planetas al mezclarse desarrollan un tipo de energía nuevo. Estos colores, como ustedes lo ven, por ejemplo, la conjunción Plutón-Sol, si me la puede señalar ahí, Adi, están indicando que el color rojo que es pura energía cardinal, energía de rendimiento, de esfuerzo, de imposición, de afirmación, que puede llegar a ser tiránica, sí, impositiva. Eso depende ya de la conciencia de la persona. Pero el aspecto Sol, por ejemplo, con Neptuno, que está ahí en la tabla, si me lo señalas, por favor, Sol-Neptuno, cogemos a Neptuno con el Sol, es un tipo de energía azul, porque la energía del Sol se reduce y se vuelve más sensible por la influencia de Neptuno. Estamos hablando de Neptuno, que es un planeta transpersonal. Les recomendamos para poder entender esta clase que miren una clase que dimos que se llama la tabla de planetas, para entender cuáles son los planetas transpersonales de la personalidad, los planetas herramientas, porque los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, tienen un tipo de energía específica, arquetípica, y jerárquicamente dominan o trascienden a los planetas de la personalidad. En el caso Plutón sobre el Sol o Neptuno sobre el Sol. Urano-Sol, y vamos a ver el color azul y uno va a decir, pero ¿por qué azul? Sí, porque busca el Sol. La autoconciencia a través de la inteligencia creativa de Urano busca crear, innovar. Estamos hablando de un tipo de energía fija. Eso no significa que el pensamiento o la conciencia de la persona sea estático. Es tremendamente dinámico, tremendamente abierto a lo nuevo, pero con un énfasis en buscar un tipo de sustancia o de concreción en eso que está desarrollándose en la conciencia Sol-Urano. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, un aspecto Marte-Saturno. Es un aspecto duro. El aspecto Marte-Saturno, la conjunción, está presente en personas que a veces o Saturno reprime a Marte y la persona no actúa, o Marte a través de Saturno desarrolla, Marte la capacidad de actuar, la energía motor, y a través de Saturno puede desarrollar una disciplina que no es estática, sino altamente desarrollada, como ocurre en el caso de algunos deportistas o de personas muy enfocadas. Esta tabla la dejamos, tomen en la foto, porque no la van a encontrar fácilmente, está en uno de los folletos de los cursos B que pueden bajar del sitio API de Ediciones, y ustedes sobre todo observenla. Si hay una mezcla de tres planetas, atrévanse a colorear, es muy bueno colorear en la carta y ver Sol-Plutón, por ejemplo, con Júpiter ahí involucrado. Está una parte azul, Sol-Júpiter, pero Plutón-Sol es rojo, y Plutón en contacto con Júpiter, pues nos da un color también de tipo azulito. Entonces, ¿cómo funciona esa ambivalencia? A veces el rojo cardinal
del esfuerzo, el emprendimiento y luego la calma del azul, la intensidad de Plutón se reduce. Eso es interesante que ustedes los observen en ustedes mismos, en su carta o en la carta de conocidos que puedan verificar y en las casas donde se encuentra cómo funciona ese potencial. De esa manera sí podemos desarrollar el potencial que está en las conjunciones, que además requiere de bastante tiempo y de trabajo, de saber aplicar. Y en el libro que les estamos indicando hay unas eh, premisas importantes que nos puede ayudar a la autoconciencia con el trabajo de las conjunciones. Aquí tenemos entonces una carta de un ejemplo de una conjunción donde tenemos dos planetas con una energía masculina. En este caso, Plutón y el Sol. Entonces, al tener dos planetas de energía masculina, la resultante va a ser un reforzamiento de esa cualidad masculina. Aquí lo vemos representado con un color rojo, es decir, el rojo siempre, el método Huber hace referencia a esa cualidad energética intensa, fuerte, que busca la acción, que busca la innovación, que busca o la destrucción también. Es una energía totalmente expansiva, podríamos decir, una energía muy yang, si lo decimos en términos energéticos. Es el caso de Cousteau, de Jacques Cousteau, que tiene la conjunción Sol-Plutón en Géminis en la casa 9. Entonces, podemos entender que mentalmente es una persona, al estar el Sol modificado por la unión de Plutón allí en conjunción, va a haber realmente una intensidad muy grande en la parte mental de la persona, en este caso en Géminis, es decir, reforzando aún más esa capacidad mental y en casa 9, con una cualidad expansiva grande y de innovación muy fuerte. O sea, son personas que raramente pueden tener su mente tranquila. Va a haber una excesiva intensidad en términos de la parte creativa y la parte destructiva también. Es decir, van a haber momentos, situaciones en la vida de esta persona de cambios, incluso en la propia forma de ver sus pensamientos, de mucha transformación en sus ideas. Entonces hay una energía vital a su vez muy reforzada, muy grande, muy alta de revolución, digámoslo así, y son personas que tienden a tener mucha energía disponible, a su vez que pueden tener una gran capacidad de autoridad y en este caso en el área del pensamiento. Incluso es tan alta, diríamos, la intensidad energética, esta conjunción que podría dar lugar a temas de salud también, porque puede haber un gasto tan grande que podría generar incluso un colapso. Pero aquí la energía de la voluntad en términos de conocimiento, de aporte y de innovación, Plutón, digamos, es muy grande, muy fuerte y pues realmente él como científico nos llevó a conocer cosas muy profundas de que no sabía la humanidad y a través de sus inventos en la exploración de las profundidades del mar nos permitió conocer cosas inexploradas que se encontraban en el planeta y a su vez también nos proporcionó un avance en la conciencia misma del planeta. Entonces, esto es realmente la intensidad que puede dar una conjunción de estas, Sol-Plutón. Tenemos ahora una conjunción entre dos planetas, uno transpersonal, Urano, y otro Júpiter en la carta de Gabriel García Márquez, en la casa 12. Estas dos fuerzas, Júpiter es un planeta mutable, es un planeta herramienta que tiene que ver con la percepción, con la capacidad de apertura, de percibir el mundo con los sentidos, con abrirse. Y Urano, al ser una fuerza transpersonal que busca lo nuevo, lo diferente, tiene una afinidad en el comportamiento. Urano es un planeta de tipo de energía fijo, pero no fijo estático. Acuérdense que Urano busca lo nuevo, lo diferente,
lo distinto. Y Júpiter, de alguna manera, al ser un planeta neutro o mutable, está abierto, se acomoda a las búsquedas de Urano. Eso podría incidir en una mente y en una percepción donde García Márquez probablemente sentía lo que escribía de una manera muy profunda o llegaba a su mente intuitiva, a Urano, una serie de imágenes, una serie de percepciones. Él recuerda mucho de niño las impresiones de la infancia. Todo eso se tradujo en algo que luego se llamó el realismo mágico. Es muy conocida la obra de García Márquez bajo ese eslogan o esa escuela literaria del realismo mágico. Él cuenta en su biografía y en múltiples entrevistas cómo lo marcó la relación con sus mujeres, su mamá, sus tías, los maestros, las impresiones, cuando habla de mariposas amarillas, por ejemplo. Todas esas impresiones son la mente de Urano, que es más allá de la mente del Sol, una mente abierta, intuitiva, creativa, con la percepción de Júpiter. Son imágenes, más o menos lo que se capta ahí, son imágenes que llegan y tienen la ventaja de que hay un sextil hacia Marte. Este es un ejemplo, si lo puedes mostrar, Javier, ahí para mostrar, que Marte cumple un papel muy importante para movilizar esa conjunción. Habíamos dicho atrás que las conjunciones requieren de los aspectos de los planetas que están en el otro lado para movilizarla. Y Marte es la energía motor, es la capacidad de hacer que las cosas pasen. En Acuario tiene que ver mucho con el motor de Marte, se mueve a través de la información de lo nuevo. Probablemente en esas búsquedas o en esos movimientos que hizo para darle salida a esa información intuitiva que llegaba a través de su casa 2 en momentos de soledad, de inspiración, de estar mirando la naturaleza, porque Júpiter es mucho de apreciar, de percibir. En un signo de fuego que es Aries, es muy intuitivo, muy de llegar ya, y tal vez a través de Marte, algunas actividades que él realizaba que le permitían capitalizar esa conjunción. Entonces, esta es una conjunción de tipo azul. ¿En qué sentido? No que la persona no haga nada, sino que esas impresiones tienen la necesidad de manifestarse en algo concreto, en sustancia, en energía, en materia. Urano ve reducida de alguna manera su capacidad expansiva porque se ve en la necesidad de materializar o de concretar. Y Júpiter de alguna manera en esa adaptación se abre, en esa búsqueda, en esa percepción. Habría que haberle preguntado a él personalmente o buscando en su biografía cómo eran esos momentos de inspiración, de salirse de lo convencional que le permitió seguramente plasmar en su obra esa parte llamada el realismo mágico. Por eso dice que es una capacidad de manifestar con una visión original y avanzada. También es conocido en García Márquez su visión sociológica de más hacia los movimientos sociales y está muy en ese sentido. Tenemos aquí otro ejemplo de conjunción. Tenemos una combinatoria de dos planetas diferentes que, de acuerdo con la tabla de las conjunciones que vimos hace un momento, nos muestra que cuando hay una combinatoria en una conjunción entre la Luna, que es un planeta neutro, y Marte, que es un planeta, diríamos, de la voluntad, da como resultado, de acuerdo a las observaciones de Bruno Huber, una tendencia más bien sensitiva. Cuando vemos el color verde, recordemos que se trata de una cualidad sensitiva, de una cualidad de conexión, de intercomunicación, de necesidad de adaptación hacia el otro o de curiosidad. Entonces, en este caso, la Luna, como planeta de la personalidad, va a, de alguna forma, a predominar su cualidad, es decir, el aspecto emocional va a ser modulado por Marte con su tendencia sensual, con su tendencia cardinal. Es decir, en este caso, la Luna se va a ver un poco irritada, por decirlo así, por la energía de Marte. Va a ser una luna activa, una luna reactiva también, pero la cualidad sensitiva de todas maneras va a ser la que se va a manifestar más.
Entonces, aquí en el caso de la carta natal de Steve Jobs, tenemos que la Luna y Marte se encuentran en la casa 8. Por consiguiente, recordemos en la biografía de Steve Jobs se habla de una tendencia un poco fuerte en la parte emocional de él. Había una tendencia incluso a veces agresiva, un poco conflictiva, que lo llevó a tener dificultades grandes con sus socios, con las personas con las que desarrolló su empresa de Apple. Había contradicciones, había reacciones de terquedad, obstinación, irritabilidad, incluso de cambios muy fuertes y de haber una tendencia incluso agresiva en la parte emocional. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que el color de los aspectos va a determinar, los aspectos que llegan sobre un planeta, van a determinar el funcionamiento del planeta. Cada línea que le llega al planeta de distinto color puede acentuar su cualidad, puede debilitarla, modificarla incluso. Imaginémonos, y tengo un caso de un familiar muy cercano, tiene a Marte en Aries. ¿Qué dice todo el mundo? Marte en Aries, impulsivo, impaciente, intolerante. ¿Cómo les parece que no? Es una persona muy calmada, muy tranquilo, muy, cuando va a hacer las cosas las piensa demasiado. Su Marte recibe solo líneas verdes y está Marte en Aries. Por eso decimos, este es un tema muy importante para poderlo entender con los niños, con nosotros mismos, con las personas que asesoramos, para entender por qué en ciertos momentos no actuamos como se espera, incluso no actuamos como se espera desde la astrología que conocemos o hemos heredado del pasado. Este es un caso tremendo porque he visto, conozco a esta persona muy cercanamente, es un familiar muy, muy cercano, una persona que conozco hace 50 años y es una persona muy calmada, muy planificadora, los movimientos que hace son sistemáticos, meticulosos, se informa mucho, a veces duda mucho. Esos son los aspectos verdes y en este es el caso donde el planeta se ve modificado, la cualidad planetaria de Marte, que es muy afirmativa, y en Aries demasiado afirmativa y positiva, se ve muy modificada por las líneas verdes, unos quincuncio y unos semisextiles que recibe, que para esta persona poder actuar requiere de bastante información y por eso lo hace dudar, pensar, repensar y cuando se mueve muy estratégicamente. De hecho, es un muy buen jugador de ajedrez. Antes de dar una jugada, la repiensa, la busca, la analiza. Muchas veces es el Marte en Aries antes de actuar. Esta es una de las pruebas, pero ustedes verifiquen, no se queden con la información que les damos, sino vayan a la verificación. Nosotros no les estamos enseñando nada o mostrando, más que enseñarles, mostramos solamente para que no lo crean de una manera vehemente. Verifíquenlo en la práctica, verifíquenlo. Por eso les indicamos dónde está esta información. Es el único libro de astrología que conozco hasta ahora donde está esta información especificada. Lo dijimos al comienzo en el libro Las Planetas y las páginas donde se encuentra el capítulo del color de los aspectos de los planetas. Entonces, si están en contacto planetas masculinos, como vimos Plutón, el Sol o Marte, con aspectos rojos, en este caso la cuadratura o la oposición, estos planetas van a tener una afinidad con estos aspectos, ya que estos aspectos tienen una cualidad más de tendencia cardinal, más de tendencia expansiva, de tendencia en el caso de la oposición, a que haya una tensión, una marcada tensión entre dos fuerzas, las dos fuerzas que están, y pues de hecho estos planetas buscan de alguna forma imponer su energía. Entonces la oposición se va a ver muy afín a los planetas masculinos, es decir, cuando en una cuadratura, en una posición están conectados dos planetas masculinos, va a haber un reforzamiento de esa cualidad, diríamos, de acción o esa cualidad de tensión o de reacción en estos planetas.
Cuando tenemos aspectos entre los planetas de la vía femenina, Urano, Saturno, Venus, los aspectos más afines entre ellos son el trígono y el sextil. ¿Se acuerdan que desde el comienzo hemos hablado de tres grandes tipos de energía? Energía cardinal, planetas masculinos, aspectos, cuadratura y oposición, energía fija, planetas femeninos, Urano, Saturno, Venus, y en los aspectos el trígono y el sextil. Entonces estos planetas se sienten muy en afinidad, muy en su salsa, por decirlo así. Un trígono Saturno-Venus hace que la forma, la belleza fluya a través de las formas. O Urano-Saturno, que la persona tenga una capacidad fluida de transformar, de utilizar lo que viene de atrás con lo nuevo, integrarlo. O Urano-Saturno hace que en un momento, Urano-Venus, hace que en un momento el bienestar que genera Venus o la belleza reciba con facilidad la innovación o la capacidad de hacer cosas diferentes, un tipo de belleza diferente o de relaciones distintas de una manera armónica. Entonces hay una afinidad para los planetas fijos con los aspectos trígono y sextil, porque estamos hablando del mismo tipo de energía. En el caso en que haya planetas neutros conectados a través de aspectos verdes, como son el semisextil y el quincuncio, va a haber una cualidad afín allí, ya que, como recordamos, estos aspectos verdes tienen una cualidad sensorial, una cualidad de información, de recibir y de entregar información y a su vez de guardar información, de acumular información. Entonces, los planetas neutros, como decíamos, al ser sensitivos, al buscar esa interconexión, al ser comunicativos, al ser fantasiosos, van a verse favorecidos, digámoslo así, en sus cualidades cuando están conectados entre sí por aspectos de este color, porque va a permitir o va a facilitar esa cualidad de interconexión, de intercomunicación. En este caso, por ejemplo, si tenemos conectado a la Luna y a Mercurio en un semisextil, la cualidad mercurial del semisextil va a favorecer aún más esa cualidad curiosa, esa necesidad de transmitir información, de recibirla, de aprender muchísimo más o de entregar una información. O si fuera en un quincuncio, habría también una cualidad de acumular comunicación, de un interés muy grande por el conocimiento y de acumular una sabiduría profunda, por ejemplo. Cuando hablamos de los aspectos, estamos hablando de algo muy nuclear, incluso para responder aquí una pregunta que nos está haciendo Paola. Los aspectos no se modifican desde el entorno. ¿Qué puede ocurrir? Porque es algo que viene en algo que se llama, y lo vamos a ver más adelante en las futuras clases, cuando estudiemos una nueva astrología que se llama la astrología de la estructura de aspectos, que pueden ya ir bajando la astrología de las figuras de aspectos. Pueden ir bajando el libro si quieren. Es un nuevo tipo de astrología. Habla del cuerpo causal. Es una memoria muy nuclear, un ADN que llevamos adentro, que es inclusive mucho más profundo que la energía de los signos. ¿Qué puede ocurrir? Que la educación, el aplastamiento, el aconductamiento hace que el ser humano termine convirtiéndose en un producto o un subproducto del entorno, los planetas en las casas, y no utilice realmente la energía de los aspectos que lleva en su interior. Porque estos planetas no se pierden. Puede ser que la persona no los use. Estas estructuras internas equivalen los aspectos, y lo vamos a ver más adelante, como cuando vemos un edificio que se construye, lo primero que vemos es cómo levantan las columnas, las vigas, el esqueleto. Esos son los aspectos, es el esqueleto psíquico de la persona. Es mucho más profundo que los signos, que son la herencia del arquetipo del inconsciente colectivo. El mandala que generan los aspectos es mucho más hondo, pero también para conectar con ellos requiere una sana autoconciencia. Podemos acudir a ellos siempre. Vamos a ver los planetas con aspectos de un solo color. ¿Qué puede ocurrir? Que un planeta reciba, por ejemplo, solo líneas rojas, solo líneas azules o solo líneas verdes.
¿Qué ocurre en ese caso? Los planetas masculinos, cuando reciben líneas rojas, que son cuadratura y oposición, ¿qué les ocurre? Se incrementa. Sol, Plutón y Marte, cuando reciben una cuadratura, una oposición, ven exaltada su fuerza. Eso no significa que sea agradable, bonito, armónico. Puede ser incluso muy tirante. Hay un exceso de energía cardinal, excesivo de energía. Y estos planetas se van a orientar, Sol, Marte, Plutón, cuando reciben cuadratura o una oposición, se van a orientar al rendimiento, al esfuerzo, al reto, a hacer las cosas, inclusive a forzar, a presionar. Eso es bueno saberlo para aprender a regular esa energía, porque puede ser que para mí sea fácil, pero para el lector no sea difícil tolerar ese tipo de presión. Pero a la vez hay una gran cantidad de energía disponible que se orienta hacia afuera o hacia hacer el esfuerzo. Cuando tenemos los aspectos azules en, en, en unos planetas, solamente líneas azules, los planetas se vuelven más receptivos. ¿Se acuerdan del caso de García Márquez, Urano-Júpiter? El planeta Urano se vuelve más receptivo, más pasivo. Pasivo no significa que la persona necesariamente no actúe. Lo que significa es que la persona lo hace más calmadamente y en algunos casos se queda estático, no reacciona y buscan conservar las formas, lo establecido, incluso conservar, como en el caso de Urano, innovando, mejorando, adaptando, pero busca como que ese contenido se mejore. Y en el caso de que un planeta reciba solo aspectos neutros o verdes, que son el semisestil y el quincuncio, aspectos de 30 grados semisestil y quincuncio de 150, la tendencia es a buscar información. El semisestil es buscar información afuera, como cuando uno se oye una conversación, se busca una información en un lugar o se transmite información hacia el entorno. Mientras que el quincuncio habla de un proceso mucho más profundo de duda, donde hay que tomar una decisión entre dos situaciones bien diferentes. Entonces, los planetas, cuando reciben estas líneas verdes o neutras, adoptan una posición de duda, de búsqueda, abren el espectro de posibilidades. También se puede quedar en la duda eterna y no tomar ninguna decisión, pero entran en ese aspecto de necesitan información, captar información para que la energía del planeta se pueda movilizar y verse visible a través de la experiencia que vivió la persona. En el caso de los planetas que reciben aspectos rojos, ¿cómo reaccionan dependiendo del planeta? En el caso de los planetas masculinos, como decíamos hace un momento, los aspectos rojos encajan muy bien con estas cualidades y hacen que esa motivación cardinal de los planetas masculinos se vea reforzada. Son planetas que al estar con aspectos rojos interconectados van a soportar muy bien el rendimiento. Si se trata de planetas femeninos, va a haber una dificultad para la manifestación pura de esa cualidad, diríamos que busca la armonía, que busca la consolidación, y eso va a hacer que se sientan, diríamos, un poco estimulados de una manera excesiva y por lo tanto como irritados en su cualidad. Entonces puede haber una cualidad impulsiva, una cualidad donde se va a modificar de alguna manera la cualidad del planeta. En el caso de los planetas neutros, los aspectos rojos van a generar también un ligero grado de irritación, una contradicción entre los opuestos y incluso una tendencia al bloqueo, en el sentido de no poder expresar de manera, diríamos, exacta o de la manera real o natural de su cualidad, diríamos, curiosa o de interconexión. Entonces, tanto los planetas femeninos como los planetas neutros, cuando están tocados por aspectos rojos, van a tener que modificar de alguna manera su cualidad natural. No va a haber una capacidad para soportar el rendimiento que impone el aspecto. Y eso va a hacer que de alguna forma
se sientan irritados o en la posibilidad de transmitir sus cualidades esenciales. Vamos a ver el caso de Barack Obama. El sol solamente perdona, antes de seguir voy a hacer una aclaración. Nosotros estamos trabajando en el método Hoover con los aspectos que en el año 100 y algo después de Cristo desarrolló Claudio Ptolomeo. Son los aspectos derivados de 30 grados. No es que los otros no existan. En el método Hoover utilizamos este sistema porque es el que cuadra más con el enfoque que se trabajan aquí los aspectos, que es ver las capacidades innatas. Un aspecto es una cualidad que está presente siempre en la vida de la persona, en cualquier circunstancia. Los otros aspectos que existen, hay otros aspectos de 16 grados, de 45 grados. Primero, de alguna manera ya están descritos en la carta, aportan información, pero no la misma información nítida que los aspectos de 30 grados. Esto lo pueden verificar si hacen una investigación sistemática, no que los otros aspectos no funcionen. Entonces, es bueno que saquen la carta por un programa que utilice las técnicas Hoover si van a seguir este método. Si van a seguir otros métodos, está bien que lo saquen con otro tipo de programas para que no se pierdan de lo que estamos hablando. En el caso de Obama, él tuvo una ausencia del padre. Ustedes pueden verificar. Y él tiene una cuadratura Sol-Neptuno. Además es una cuadratura unilateral. Ustedes ven que se está perdiendo la línea roja. Si me la puedes mostrar, por favor. En la carta se va. Es una línea delgadita. El color, acuérdense, es una clase anterior. El grosor de la línea indica la intensidad del aspecto. Si es muy cercano, se está separando o se está armando. En este caso, eso indica que es un aspecto intermitente y Obama seguramente le dolió mucho no estar con su padre. Él de hecho lo narra, el padre fue alcohólico, pero al recibir la cuadratura sobre el sol, él lo encaja muy bien. Y de hecho él se convierte luego en una imagen guía, en un padre, en un jefe, para llegar a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Y de una manera donde no necesitó propiamente patrocinadores, sino que esta ausencia de alguna manera desarrolló en él el sol en Leo como un líder. En otras personas, con ausencia del padre, y que el sol reciba, por ejemplo, líneas verdes o algo, la ausencia del padre genera unas grandes dudas en la autoconfianza de la persona. En el caso de Obama, no estamos hablando de que él no lo haya sentido y no haya anhelado tener a su padre, pero lo fortaleció de alguna manera a volverse su propia imagen guía, su propio eh, padre interno y como lo estamos viendo en la práctica, desarrolló la capacidad de dirigir una nación, con errores, sin errores, eso en este momento no nos interesa, sino nos interesa ver el hecho pragmático. Esa es la comprobación de que los planetas cardinales, cuando reciben una línea roja, se empoderan más, se vuelven más y desarrollan más la capacidad, en este caso, del Sol. Aquí tenemos también un planeta que recibe un solo color, en este caso Saturno, en la carta de Adolfo Hitler, Saturno en Leo, en la casa 10, un Saturno realmente con un aspecto en cuadratura, que recordemos la cualidad de la cuadratura es una cualidad de Marte, que hace realmente en casa 10 en Leo generar un aspecto fuertemente dictatorial, donde el planeta Saturno, al ser un planeta que busca de alguna forma consolidar, lo hace a través de, diríamos, de una energía muy cardinal, de una energía muy fuerte que pues genera realmente una cualidad de dictador, literalmente. Saturno en Leo en casa 10, solamente conectado en una cuadratura a Marte y a Venus que están en conjunción. Entonces, esta cuadratura Saturno-Marte también de alguna forma intensifica con Marte esa capacidad intensa de fuerza y de imposición de la ley, digamos, a través de Saturno, de imposición del debería ser y de la estructuración del poder que representa Saturno allí en casa 10 en Leo. Entonces,
este es un ejemplo de cómo vemos un planeta que tiene una tendencia femenina, pero de acuerdo al aspecto que recibe, al planeta con el que se conecta, genera una irritabilidad, una excesiva fuerza, intensidad de la cualidad diríamos, de imposición de la ley en esta carta. ¿Qué pasa con la reacción de los planetas a los aspectos azules? En el caso de los planetas cardinales, los aspectos azules son sextilitrígonos. Cuando solamente se reciben esos aspectos azules, en el caso del Sol, Marte y Plutón, las energías cardinales, ese impulso afirmativo y agresivo incluso de la energía de la voluntad representada por estos tres planetas se reduce y se ve modulado. No es que dejen de rendir, porque son la función de Marte, Plutón, Sol es ejercer la voluntad de manera afirmativa, pero a través del color, de los aspectos trígono y sextil, ese rendimiento se reduce y se va hacia la concreción de buscar desarrollar actividades o formas que sean de alguna manera más armónicas o más estables. No, pierden la explosividad y el dinamismo intenso que estos tres planetas representan. Cuando están, en el caso de Saturno, Venus, Urano, están en su salsa, el trígono y el sextil, porque es una energía muy fluida. Una carta que tiene los tres planetas unidos, los tres planetas de la energía eh, femenina unidos, es la carta de Steve Jobs. Si tú la tienes por ahí, me la devuelves un momentico, porque ahí vamos a ver cómo esos tres planetas en la carta de Steve Jobs generaron el avance en la ciencia. Obsérvenlos ahí, me los puedes señalar, por favor. Venus, Saturno, línea azul, Urano. Y hay una oposición Urano-Venus, que ya se sabe todo el tema afectivo, los hijos, un poco de cosas, el tener que vivir la adopción y las dificultades para él reconocer a su hija después. Pero en el campo de la ciencia, Venus, Urano, Saturno, y de ser una autodidacta, porque él no fue a la universidad, pero eso no quiere decir que no investigara y profundizara, esos tres planetas encajan muy bien. Él tenía la energía fija unida. Y cuando vemos los aparatos que él desarrolló, o que bajo la dirección de él se desarrollaron, son muy venusinos. No vamos aquí a hablar de qué aparatos son, pero ustedes ya saben cuáles son. Son muy venusinos, muy estéticos. Los tipos de letras que él desarrolló es esa combinación trígono, Saturno, Urano, Saturno, sextil, Venus. Una habilidad estética unida a la ciencia, Venus, Urano, Saturno, Urano, para darle forma. Por encima, ustedes pueden profundizar más. Entonces, en ese caso, volvemos a la diapositiva, por favor, gracias. En ese caso, los aspectos entre Saturno, Venus, Urano, cuando reciben estilos trígonos, tienden a producir formas creativas muy armónicas, son muy afines, energía fija. Y en el caso de los planetas neutros, Neptuno, Mercurio, Júpiter, Venus, que son sensibles, que son abiertos, pues también se convierten en una posibilidad de disfrute, de descanso, de adaptación, de apertura. Incluso hay grandes artistas, estamos hablando de artistas de verdad, no algunos artistas, sino artistas muy finos, muy exquisitos, pintores, músicos, creativos, no solamente artistas en el campo del arte, sino también grandes creativos. Estos planetas aparecen muy con líneas verdes, que es la búsqueda, ¿no? Están en búsqueda, viendo los distintos matices, los planetas neutros, Neptuno, Mercurio, Júpiter y Luna, cuando reciben líneas verdes se abren a un espectro de posibilidades, también caen en la indecisión, pero cuando reciben aspectos azules, esa indecisión se va hacia creación de formas armónicas o estados, si no son formas afuera, más armónicos. Mercurio se vuelve más una capacidad de escucha, de transmitir la palabra refrescante o de una habilidad para comunicar. En Neptuno una capacidad compasiva, en Júpiter una capacidad de percepción, de observación y de uso de los recursos. Y la Luna en un estado emocional bastante cómodo y agradable. Entonces traemos el ejemplo de la carta de Bob Marley, que tiene una luna predominante, eminentemente azul,
con varios aspectos que llegan a ella, todos azules. Pues, es una luna en Escorpio en casa 12, con una gran cantidad tiene trígonos, tiene un trígono a Venus, ¿no? Un sextil a Júpiter, tiene 2 sextiles a Mercurio y a Marte. Es decir, en total tenemos 4 aspectos a la luna, todos de color azul en casa 12 en Escorpio, es decir, doble agua. Podemos entender esa cualidad sensorial, armónica, de tendencia amorosa, de tendencia pacífica, de tendencia relajada, que había en ese campo emocional de Bob Marley, que lo llevaba a una cualidad creativa profunda, pero también a una cualidad emocional también de una intensa profundidad, pero completamente conectada en la cualidad armónica de estos aspectos de color azul, que como vemos pues realmente se reflejaba claramente en su, diríamos, en su tendencia relajada, en su actitud muy relajada, muy tranquila en el. Muy bien, los aspectos verdes, que son el semisestil 30 grados y el quincuncio 150, generan, tenemos que entender qué son. Estos aspectos son nuevos, aunque Claudio Ptolomeo ya los habló, los planteó, los formuló en el año 120, 180 después de Cristo. Durante muchísimos años, casi podemos decir 2 siglos, estuvieron al margen, no se estudiaron, tal vez porque la humanidad no había desarrollado la suficiente, como grupo, como masa humana, la suficiente capacidad de información. Muy pocas personas eran los que tenían acceso a, a tener conocimiento. Hoy, la gran mayoría, y todavía falta mucha humanidad, tiene acceso a la información. Entonces los aspectos verdes se incrementan y se vuelven muy importantes. En los planetas masculinos, estos planetas, como les contaba el caso de mi hermano, ya les menciono quién es, que tiene a Marte en Aries, este hombre no se mueve si no analiza, por eso les decía, es un gran ajedrecista. Él primero ubica en su mente, organiza, busca la información, a veces me toca decirle, muévete, porque es que ya es demasiado como análisis, pero es una persona que no da puntada sin dedar. Eso pasa con los aspectos rojos, cuando reciben el semisestilo, el quincuncio, entonces la reacción se merma y puede generar inseguridad, mucha duda, me lanzo o no me lanzo, o tengo tanta gama de posibilidades que cuál escojo. Quisiera que todo esté ahí, pero esta imagen que tengo con esta otra hay una diferencia sutil, pero no sé cuál de resolver. Eso genera cuando hay demasiadas líneas verdes o cuando los aspectos rojos reciben esas líneas verdes. En los planetas femeninos, Urano, Venus, Saturno, también produce lo mismo, pero lo sufren menos. Se abre a la posibilidad de encontrar, de generar duda, de investigar, y en los planetas neutros se potencia mucho más o la duda o la capacidad de indagación, de autoindagación o de cuestionarse la información. Imaginémonos líneas verdes en personas que buscan investigar, ir al fondo, deducir cosas, sutilezas que los demás no ven. O personas que entran en un espacio y captan inmediatamente sin que les digan, captan sutilmente la información que hay en el entorno. Eso es la forma en que los aspectos verdes actúan sobre los planetas. Hago aquí una aclaración. Cuando hablamos de la Carta de Obama, no hablamos de sus hechos. Por eso, cuando hablamos de Hitler, él dejó hechos. Hablamos de cómo usan los planetas, de cómo es la verificación del aspecto. El aspecto está muy metido en la conciencia de la persona. De la cuadratura Sol-Neptuno de Obama lo que hace es que le encajó la pérdida de su padre. Y fue un líder, nadie lo puede negar. Y por eso lo aclaré, cómo usó el liderazgo no es otra cosa. Como Hitler abusó de Saturno, de su cuerpo, era un tipo que consumía exceso de pastillas y era cocainómano. Solamente recibe una cuadratura de Saturno, además de que dejó destrozado el planeta. Pero estamos viendo de cómo la persona encaja ese tipo de energía y no tiene forma. Por eso es el estudio de los aspectos, como están en un nivel muy profundo de nuestra conciencia, nos ayuda a ser conscientes cómo empleamos estas fuerzas y cómo
cómo tomar ciertos correctivos. Entonces, como ejemplo de aspecto monocolor verde, pues tenemos la carta de Deepak Chopra, que hay un quincuncio en la conjunción Marte-Mercurio con Urano. Urano que está en Géminis, Marte-Mercurio en Escorpio, en la casa 8, que habla de toda la innovación, de toda la forma como él ha sido hasta ahora un comunicador de temáticas esotéricas, Marte, Mercurio en Escorpio en casa 8, de una profundización de todo lo que tiene que ver con la sabiduría oriental aplicada hacia el mundo occidental, pero también dando la posibilidad de llevar todo eso como algo, diríamos, para Occidente innovador, pero con una gran cualidad, una gran concentración de información, de sabiduría y conocimiento de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Es decir, como si Urano se comportara de una manera innovadora al traer información antigua. En el caso del quincuncio suele haber en la persona una acumulación de conocimiento que el alma trae de mucho tiempo, o sea, muy conectado, mucha conciencia. Miremos cómo el quincuncio está tan cercano al centro de la carta, es decir, al alma, y eso muestra que hay un bagaje profundo de conocimiento, una sabiduría esencial en la persona. Y esto es lo que él a través de Urano ha permitido de alguna forma abrir como algo innovador en Occidente. Esa sería la forma de ver ese Urano en Géminis, en quincuncio a Marte, Mercurio, comunicación de la información con mucha fuerza, Marte en Escorpio. Vamos a ver ahora entonces cuando los planetas van a presentar dos colores. Se llaman los aspectos bicolores. Entonces, planetas que reciben rojo, cuadratura o posición, azul, sextil o trígono. ¿Qué genera? Genera, es decir, en estos aspectos bicolores falta un color. Genera una ambivalencia. Con el rojo es una actividad intensa y con el azul la persona a veces para, se frena y no existe la falta de color verde indica que no hay un punto de una capacidad de tolerancia en los estados intermedios. O el mundo es blanco o es negro, o es todo o es nada. Eso ocurre cuando aparecen planteamientos sobre un planeta rojo o azul. Cuando tenemos rojo-verde, ¿qué produce ese estado? Observen el solo color, pero es un estado de excitación. Una luna, por ejemplo, con un color, cuadraturas o posiciones hemisestiles quincunциos solamente, ¿qué planeta falta aquí? El azul. Entonces falta tranquilidad, calma, descanso. ¿Cómo se siente? Se siente una gran inquietud, una gran contradicción, un exceso. Es como una persona que con el verde está en alerta, ese planeta en alerta, como un radar, y con el rojo dispuesto a actuar inmediatamente. Entonces genera unos estados de ansiedad incluso. Es importante para las personas que trabajan en el campo terapéutico observar esto con los consultantes que tienen ansiedad o que tienen algunas adicciones, por ejemplo en el caso de la luna, porque es una forma de donde la persona no puede estar tranquila emocionalmente, la falta de azul o de cualquier planeta. Pero con el color azul verde la tendencia se vuelve muy relajada. Aquí falta el rojo y el rojo indica energía, producción, activación. Entonces son estados muy relajados que pueden ser muy útiles para la búsqueda creativa, para el talento artístico, para los estados calmados, mesurados, porque no hay conflicto y nos podemos quedar en ese tipo de experiencia armónica, fluida, bella, que si se capitaliza adecuadamente, pues es muy agradable, pero que también se puede convertir en un estado de no toma de posturas claras o de no utilización de la energía si no recibe un aspecto rojo. Todo depende del estado de conciencia. Hemos hablado de los 4 niveles de interpretación de la carta, ya lo hemos hablado. Vamos a seguir hablando de ellos en otro momento, porque esto nos va a ayudar a entender en qué nivel la persona puede conectarse y utilizar este tipo de recursos internos. Entonces,
Estos aspectos, planetas que tienen dos colores, lo podemos ver también como la ausencia de un color, como lo acaba de decir Martín. Entonces aquí lo queremos ver, mostrar desde esa visión, desde ese punto de vista. Entonces, en un planeta o en la unión, en el vínculo entre planetas en donde falte el color azul, pues realmente al ser el azul un color que permite, o los aspectos azules, aspectos que permiten la cualidad de relajación, de armonía, de tranquilidad, la cualidad pacífica o estética, pues al haber la ausencia de azul, es decir, estaría en este caso rojo, verde o solo rojo, en este caso habría, o solo verde, habría una incapacidad para la relajación, el planeta estaría alto en revolución, estaría, diríamos aquí, como decía Martín, ansioso y activo, con una gran actividad hasta agotar sus fuerzas. En el caso de que falte el verde, va a faltar básicamente la posibilidad de introyectar, como de pensar o de analizar que tiene el color verde. Y va a predominar ya sea la acción o ya sea la relajación. Si está el rojo y el azul, como en el caso en la tabla anterior, va a haber una tendencia a pensar o lo uno o lo otro. En algunos momentos se va a estar en fase roja, es decir, en una fase activa, hiperactiva, y en otros momentos se va a estar en fase azul, es decir, una fase relajada, tranquila y armónica. En el caso de aspectos o planetas que les falte el color rojo, va a haber, o aspectos bicolor, va a haber una reducción de la actividad o el dinamismo en ese planeta, va a haber una tendencia de pronto a la actitud pasiva o a la inseguridad misma. Veamos los siguientes ejemplos. Frida Kahlo tiene a Saturno recibiendo un aspecto, dos aspectos. Es un aspecto bicolor, azul y rojo. Es muy conocido. Saturno es nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestro cuerpo. Está en la casa 8. Ella sufrió de varias enfermedades y bajo las líneas rojas, la cuadratura Plutón-Venus a Saturno, entraba en fases de actividad donde ella desarrolló ese Plutón-Venus, se convirtió en una profundidad creativa, pintaba ya en la cama, pero también los aspectos azules hablan de su cuerpo inmóvil sobre Saturno, su cuerpo que está estático. También es conocido, con todo el respeto que ella nos puede merecer, sobre todo que ya no está en este plano, que ella abusó de sus fuerzas físicas, o sea, falta el verde. Observen, donde ella fue muy intensa con ciertos procesos de abuso físico, que eso habla de la cuadratura Plutón-Saturno, casi hasta es ir más allá de los límites de su cuerpo. Y luego, las leyes de la naturaleza, es obvio que cuando transgredimos los límites, pues nos vemos confinados en nuestro cuerpo a los temas de enfermedad. Entonces ella alternaba estados azules, dibujar, pintar, que fue cuando más liberó su obra creativa, en ese estado de estar confinada en una cama, y también estados de, de intensidad, de sufrimiento. Por ejemplo, la cuadratura Saturno-Plutón es el dolor físico, el no poder, el estar ahí confinada en su cuerpo, o pasar a la actividad creativa, y luego el azul no poder mover el cuerpo. Esos son estados ambivalentes y no hay verde, que indica una toma de conciencia de encontrar unos estados intermedios. Estas energías son o para un lado o para el otro, pero no hay un término como medio, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante cuando ocurran estos aspectos tener la conciencia de buscar el estado intermedio, porque aunque no exista ese color, con conciencia lo podemos desarrollar. Nuevamente tenemos aquí un aspecto bicolor, la carta de Deepak Chopra, el Sol, que tiene un semisextil a la Luna y a su vez también tiene un trígono a Urano, ¿no? Entonces, en este caso va a ser un Sol que es un planeta masculino, pero que tiene un aspecto neutro, un aspecto azul, diríamos un aspecto de armonía.
Entonces va a haber una cualidad más hacia la tendencia sensitiva, no va a ser una, diríamos, una autoconciencia que sea tan, el sol acá va a perder un poco esa fuerza, ¿no?, de impulso, y va a tender a haber una disminución, diríamos, de esa fuerza radiante que tiene el sol, en el sentido de que sería más bien una persona que muestra una cualidad más bien de tendencia tímida, no tan abierta, sino más bien un poco reservada, un poco, diríamos, mm, más tranquila. Y él realmente refleja mucho eso en su personalidad, una actitud más bien tranquila y relajada. Sol Júpiter con un aspecto en el Sol verde a la Luna y un aspecto azul a Urano. Entonces, hay una tendencia hacia la tranquilidad, se habla, el pensamiento de él ha sido en términos del bienestar, en términos de la espiritualidad, hay una tendencia modesta, tranquila, paciente y hace que no haya una cualidad competitiva en este sol, sino más bien una cualidad sensitiva, comunicativa, que busca la armonía. Y pues son aspectos que se ven, son muy evidentes en lo que él comunica, en lo que él enseña. Buscar la paz mental, buscar el equilibrio de la mente, buscar el sosiego, la tranquilidad y entender el éxito no como un éxito del éxito que entendemos aquí en Occidente como el ser el mejor, sino más bien un éxito interior, como una cualidad de paz y de armonía interior. Bueno, tenemos a Naomi Campbell. Tiene luna rojo azul. Este es el caso de la luna que busca en nuestro yo emocional, en nuestro niño o niña interior. Y al recibir no tener azul, primero fijémonos, no tiene azul, no hay un estado emocional tranquilo. No hay un estado emocional de calma, de pausa, sino un estado de hiperactividad emocional. Y en los signos mutables, eso puede implicar eh, una necesidad de búsqueda de muchos contactos o de sentirse atraída, el color verde, el quincuncio o las dudas en los contactos emocionales y el rojo la exigencia o la descarga que puede tener en un momento dado. Entonces, un yo emocional en esas condiciones puede generar unas compensaciones que la persona termina o a veces tratando de tener el color azul, la falta del azul, que es la calma o la tranquilidad, lo compensan o con cigarrillo o drogas o alcohol o comida o hipertrabajando, porque la persona vive en un estado emocional de alguna manera irritable o muy hipersensible, que es el quincuncio, así que la persona esté muy abierta a cualquier cambio de humor o de alteración emocional, inmediatamente se activa el color rojo. Aquí tenemos otro ejemplo de un planeta bicolor, es decir, en el que hay una ausencia de uno de los colores. En la carta de Simón Bolívar, con un Saturno rojo-verde, con un predominio de rojo en este caso, pero también un aspecto de quincuncio a la Luna. Esto permite, definitivamente hace que este planeta, que recordemos es un planeta que busca estructura, que busca seguridad, realmente al no tener el color azul que implica esa tendencia a generar estructura, seguridad, calma o armonía, hace que este Saturno tienda a estar muy hiperactivado, digámoslo así, muy irritado. Incluso, recordemos, Saturno tiene que ver con el cuerpo físico, tiene que ver con la misma seguridad de la persona. Hay una tendencia acá a no descanso, es decir, es un cuerpo que está, las energías físicas están permanentemente bajo acción. Hay una cualidad de pensamiento, de duda, de todas formas, que permite de alguna forma estructurar esa posibilidad de crear, de comunicar. Entonces hay una cualidad de sabiduría también, pero
hay un predominio de rojo que hace que la persona no pueda descansar. El sistema nervioso, de hecho, cuando tenemos un Saturno con este bicolor verde-rojo, va a tener un sistema nervioso muy, muy hiperactivo, una cualidad también de inseguridad y de duda permanente, pero que lleva a la acción con determinación, aunque con duda en el fondo, que hace que definitivamente el sistema nervioso esté muy hiperactivado y que incluso la energía se gaste de una manera excesiva, pues tenemos que en el caso de Bolívar él muere muy joven, muere por un daño en su cuerpo, por tuberculosis, pero entenderíamos claramente que su sistema inmunológico tuvo un bajón muy fuerte por un excesivo desgaste en su cuerpo físico. Otro ejemplo azul, rojo, verde es el caso de 8 sobre Saturno, que es su cuerpo, y también Saturno es el espacio y el tiempo. Para los que conocen la biografía de 8, él tuvo que salir de la India para montar su ashram en los Estados Unidos, y en Estados Unidos tuvo una gran cantidad de problemas legales. Esa es la falta de azul. No lo pudo establecer en la India, y en Estados Unidos terminó incluso preso, no lo pudieron acusar, entró con una visa que era para un tratamiento médico, pero finalmente él no se hizo el tratamiento, sino fue como aparentemente una excusa para poder entrar a Estados Unidos, y tampoco se pudo quedar. Observen la dificultad, como en el caso de Bolívar, cuando las energías están altas de revoluciones, rojo, verde, sobre Saturno, que es el cuerpo, el espacio físico de la persona, la estructura, el tiempo. La persona, al faltar el azul, no tiene un espacio, un lugar en el mundo. Eh, ¿Qué hace? ¿Cuál es la cualidad armónica en este caso? Que él desarrolla varias técnicas meditativas a partir de hacer una catarsis con el cuerpo, la famosa meditación en movimiento que él hace, que es una catarsis para liberar la presión interna, lo lleva a eso. Pero también en su cuerpo se sabe que él consumía Valium, por ejemplo, siendo un maestro de meditación. Eso lo trataron de disimular y de que no se notara, pero él era un adicto al Valium. Para ser un adicto al Valium, pues tenía depresión y otro tipo de situaciones muy complejas en su interior. La falta de descanso, pero aquí descanso no es solamente que la persona para, es que está alta de revoluciones internamente. Las sobrecargas de Saturno hacen que la persona, al igual que Bolívar, en el caso de Bolívar, de querer hacer una campaña liberadora grande, pero luego no puede contener esa campaña. Igual pasa con 8. El Ashram que construyó todo ese, contener todo eso, ese ejercicio que hicieron de territorio Saturno, al no existir las líneas azules, se pierde, se diluye. Los que tengan esta combinación es muy conveniente que no se excedan. Por eso les decimos, esta información que les damos es para tomar conciencia, no estamos condenados a vivir esta situación, estamos de alguna manera invitados a sacar el mejor provecho de esta información. Muchas gracias por la clase de hoy. Ha sido un poco largo ya, 1 hora y 18. Falta García Márquez con los aspectos tricolores. Dale, ay, pensé que ya nos... Dale. Sí, nos falta entonces observar cuando un planeta recibe los tres colores, es decir, aspectos rojos, verdes y azules. En este caso se da un cambio de fases que permite un ciclo, una ciclicidad en el funcionamiento del planeta, donde va a haber un periodo de crecimiento cuando se activa la fase roja, va a haber un periodo de concretización cuando se activa la fase azul de descanso y va a haber una fase también de aprendizaje, de integración, de adquisición de información o de planificación cuando se activa la fase verde. Por consiguiente, cuando un planeta tiene los tres colores, vamos a tener una tendencia al aprendizaje. Ese planeta viene con una cualidad de poder integrar aprendizajes donde se planifica, se actúa, se consolida y luego a través del verde vuelve a observarse, a analizarse el resultado de esa acción. Entonces son planetas muy dinámicos que tienen una gran capacidad de integración del aprendizaje.
En este caso, pues tenemos la carta de Gabriel García Márquez, el Sol, con tres aspectos, los tres colores, tiene un semisextil a Venus, tiene cuadratura al nodo norte y a Saturno y tiene una oposición a la Luna. Es decir, en un Sol en Piscis, en casa 11, con una cualidad sensorial y de aprendizaje permanente y a su vez también con muchas conexiones con los demás en la carta que le permiten una capacidad a ese Sol de poder estar en un desarrollo permanente de su pensamiento y de un pensamiento profundamente sensorial, emocional, con una gran capacidad de poder transmitir al entorno la información. Entonces, este sol tiene grandes posibilidades de creativas, grandes posibilidades de aprendizaje, de concretización, de desarrollo y de acción, de energía. Muy bien, toda esta información que les hemos presentado la encuentran mucho más detallada, planeta por planeta, en el libro de los planetas. Si quieres, colocamos la imagen del libro de los planetas, por favor. Ahí van a encontrar mucho más decantado. Si quieren profundizar en su carta, pueden ver de una manera mucho más puntual. En el libro Los Planetas, entre la página 197 hasta la 213. Ahí van a encontrar esta información detallada planeta por planeta. Y los invitamos a que tengan una exploración tranquila, profunda. Esta astrología no es para ser preso de qué miedo la astrología. Es una astrología para liberar la conciencia, para liberarnos. Y como decía Bruno Huber, él planteaba que el único objetivo válido de la psicología astrológica era darle libertad a la persona asesorada y desarrollar autoconciencia, creatividad y libertad para poder ser el ser que realmente somos, no lo que el entorno o la sociedad pretende armar de nosotros, sino poder desarrollar la plenitud de lo que somos. Bueno, pues entonces esperamos que aprovechen mucho esta información, que esto les permita profundizar en sus cartas, en las cartas de las personas conocidas y cada vez ir adquiriendo mucho más elementos que les permitan comprender e interpretar los aspectos. Es una motivación para que continúen en su proceso de profundización. Muchas gracias por su presencia y nos vemos la próxima semana, el próximo En miércoles. 8 días. Hasta pronto. Hasta luego.